Muy buenas noches. Continuamos con la guía número 3, la parte C, que es sobre líquidos. Entonces, repasando un poquito de teoría, específicamente sobre la tensión superficial en burbujas, partimos a partir de una ecuación que es la ley de Laplace, esta es la ecuación de Laplace, la cual nos relaciona el cambio de presión, ¿sí?, en la superficie, que separa dos fluidos de distinta naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares. Por ejemplo, acá está relacionado, esas fuerzas de línea están relacionadas con la tensión superficial y los radios de curvatura. Bien, en este caso de la burbuja. Entonces ahí podemos clasificar dos tipos de burbuja. Primero, una burbuja que tiene dos superficies. Imagínense esta burbuja, donde en el interior hay aire, ¿sí? Hay aire en el interior, y tiene dos superficies, una superficie interior y una superficie exterior. Y en el intermedio de esas dos superficies hay un líquido entre esas superficies, ¿sí? Esta burbuja tiene un radio R, ¿bien? Entonces, ¿qué ecuación rige para este tipo de burbujas? Bueno, acá tenemos la presión interior, ¿sí?, simbolizada con PI, y la presión externa con P0. Y la ecuación que nos relaciona a este tipo de burbujas es el cambio de presión es igual a 4 veces la tensión superficial de ese líquido dividido entre el radio de la burbuja. Bien. Ahora analicemos el otro caso, o el otro tipo de burbuja, que es una burbuja de una sola superficie. Bien, tiene una sola superficie. Acá lo mismo, tenemos una presión interior, ¿sí?, y una presión externa. Pero acá, ya en la superficie, solo tenemos una sola superficie, ¿sí? Bien, entonces acá el cambio de presión ya está relacionada por dos veces la tensión superficial sobre el radio. Fíjense cuál es la diferencia. El de dos superficies tiene un factor de 4 y el de una superficie tiene un factor de 2. Bien, pero fíjense que en ambos hay una presión interna, una presión externa, una presión interna y una presión externa. Y esto está relacionado con este cambio de presión que estamos viendo en estas ecuaciones. El cambio de presión es igual a la presión interna de la burbuja menos la presión externa. Ahora, ¿qué tipo de casos podemos ver en cada uno de estos tipos de burbuja? Por ejemplo, en la burbuja de dos superficies está el caso de una burbuja de jabón. ¿Bien? Una burbuja de jabón, ya sabemos que es una burbuja que tiene dos superficies, entonces tenemos que utilizar esta ecuación. Y por el otro lado, tenemos la burbuja de una superficie que puede ser la gota de un líquido, ¿bien?, o puede ser la burbuja de gas en un líquido, como en este caso, ¿ven? Acá hay un líquido, ¿ven? El líquido, por ejemplo, agua, y acá lo que tenemos es una burbuja de gas, o por ejemplo, puede ser una burbuja de vapor de agua. Y un caso más específico, que es el que nos interesa a nosotros, desde el punto de la biofísica, es el comportamiento de los alvéolos pulmonares. ¿Bien? Entonces veamos con estas ecuaciones los siguientes ejercicios. Fíjense, ejercicio número 1. Dice burbuja de jabón. Ya nos está diciendo el dato. ¿Cuál es la presión manométrica en el interior de una burbuja de jabón de 2,5 centímetros de radio formada a partir de una disolución cuya tensión superficial es 0,070 newton sobre metro? Bien, entonces tenemos una burbuja de jabón, recordemos que son de dos superficies, tenemos la presión interior y la presión exterior, y lo que nos está diciendo es cuál es la presión manométrica en el interior. Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Los datos disponibles son primero el radio, que es lo que habíamos dicho, 2,5 centímetros, el radio de la burbuja. Tenemos la tensión superficial que está revistiendo esta burbuja, que es de 0,070 newton sobre metro. Y lo que nos está preguntando es cuál es la presión en el interior, pero nos está diciendo presión manométrica. ¿Recuerdan? La nomenclatura era de presión manométrica es PI, y ahí con la barrita arriba, esa sería la presión manométrica interior. Bueno, veamos a ver cómo puedo calcular esa presión manométrica en el interior de la burbuja. Partamos de la definición, lo que habíamos dicho, cuál era la definición de caída de presión. Hace rato habíamos mencionado que es
la presión en el interior. Esto es presión absoluta, ¿bien? Está en términos de presión absoluta. Entonces sería la presión absoluta en el interior de la burbuja menos la presión absoluta en el exterior de la burbuja, ¿sí? Ese sería el cambio de presión. Si nosotros, por ejemplo, de acá despejamos esa presión absoluta interior, ¿bien? Acá el P0 pasaría al otro lado sumando y tendríamos esta expresión, ¿bien? Presión en interior es igual al cambio de presión más la presión en el exterior. Y si recordamos de la teoría de fluidos, cuál es la definición de presión absoluta y cuál es su relación con la presión manométrica, vamos a encontrar esta ecuación, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica o la presión externa. Y si empezamos a relacionar estas dos ecuaciones, vemos, ¿sí? Acá tenemos presión externa y este PI sería P. Entonces mi cambio de presión en este caso sería equivalente a la presión manométrica. Entonces, ¿qué sería? Mi cambio de presión, ¿sí? Sería la presión manométrica de I en el interior. Perfecto. Entonces ya sé que si yo calculo el cambio de presión que hay en esta burbuja, yo puedo saber que ese es igual a la presión manométrica en el interior de la burbuja. ¿Cómo calculo ese cambio de presión? Como habíamos mencionado anteriormente en la teoría, dijimos que la burbuja de jabón es una burbuja de dos superficies. Entonces podemos utilizar esta ecuación. Y ahí, una vez que calculemos esa presión, ese cambio de presión, lo empezamos acá y ese sería directamente la presión manométrica en el interior de la burbuja. Bueno, sigamos. Entonces tenemos la ecuación. Fíjense, tensión superficial lo tenemos acá, está en unidades del sistema internacional. Lo que nos quedaría es transformar el radio que está en centímetros. Entonces ya sabemos que 100 centímetros son un metro, se simplifican centímetro con centímetro y nos queda 0,025 metros. Empezamos a reemplazar los valores, 4 por el valor de la tensión superficial dividido entre el valor del radio de la burbuja. Y obtenemos, fíjense acá, antes de ir al valor numérico, vamos a tener newton y acá abajo metro por metro, metro cuadrado. Y recordemos que newton sobre metro cuadrado es igual a unidad de presión pascal. Entonces el resultado nos va a dar, en este caso, 11,2 pascales. Veamos dos cifras significativas, entonces el resultado final de redondean a dos cifras y además sabiendo lo que habíamos hecho en el análisis anterior, que ese cambio de presión directamente sería la presión manométrica interior de la burbuja, el resultado es igual a 11 pascales. ¿Bien? Van a ver que toda la parte de esta primera parte de líquidos no hay mucha complejidad en cuanto a lo que nos están pidiendo. Es directamente identificar el tipo de ecuación que vamos a utilizar, si es una burbuja de dos superficies o de una superficie, y despejar lo que nos está pidiendo. ¿Bien? A ver, veamos el siguiente ejercicio. En ese caso es el de un alvéolo hinchado. Fíjense, acá están los alvéolos pulmonares, ¿bien? Donde dentro de estos alvéolos, estos de acá, las puntitas, se pueden suponer como si fuera una burbuja, ¿bien? Una burbuja donde tiene una presión interior, que es lo que estaría dentro, ¿no? Una presión dentro del pulmón, la presión interior y la presión externa, el P0, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la presión absoluta? Nos está diciendo absoluta en este caso. Dentro de un alvéolo hinchado hasta un radio de 0,10 milímetros. Nos está dando el radio. Si la tensión superficial del fluido que reviste los alvéolos, es de 0,065 newton sobre metro. 0,065 newton sobre metro. ¿Qué datos tenemos? Datos disponibles. Habíamos dicho el radio del alvéolo 0,10 milímetros. Tenemos la tensión superficial que está revistiendo este alvéolo 0,065 newton sobre metro. ¿Y qué es lo que nos pide? En este caso es la presión absoluta dentro. En este caso sería PI directamente, ¿no?
el valor de cuál es la presión interna dentro del alveolo. Hacemos el mismo análisis, partimos de sabiendo que la caída de presión, ¿sí?, o la diferencia de presión es igual a la presión interior menos la presión externa. Y de acá nuestra incógnita está ahí. Despejamos de ahí la presión interior, sabemos que la presión interior es igual al cambio de presión más la presión externa. Bien, entonces la idea sería calcular, la presión externa lo podemos dejar así, y la idea sería calcular el cambio de presión. ¿Cómo hacemos eso? En este caso sabemos que es un alvéolo hinchado y en este caso es una burbuja de una superficie. Entonces el cambio de presión es igual a 2 veces por la tensión superficial del fluido que lo reviste, ese alvéolo, dividido entre el radio del alvéolo. Bien, y de esa manera ese delta P lo reemplazamos acá y ya tenemos la presión absoluta en el interior de los alvéolos. Bueno, entonces sigamos, tenemos ya identificada la ecuación que vamos a utilizar. Acá revisamos, la tensión superficial está en unidades del sistema internacional, el radio lo tendríamos que pasar a metros, si sé que 1000 milímetros hacen un metro, acá milímetro con milímetro se van, y tenemos el radio 0,00010 metros. Empezamos a reemplazar, tenemos que el cambio de presión va a ser igual a 2 veces por 0,065 newton sobre metro, y todo eso dividido entre el valor del radio que acabamos de calcular. Y en esto, igual que en el anterior ejercicio, nos va a dar el resultado en pascales. Entonces en pascales nos va a dar 1,3 por 10 a la 3 pascales. Eso sería el cambio de presión. Bueno, eso podría ser un resultado del cambio de presión, pero ¿qué pasa si lo queremos expresar por ejemplo, en milímetros de mercurio? Bueno, hacemos el cambio, transformamos, de las unidades pasamos los pascales a milímetros de mercurio. Yo sé que 101.300 pascales hacen 760 milímetros de mercurio. Ahí pascal con pascal se van y nos queda como resultado, manteniendo siempre las dos cifras significativas, en este caso sería 9,8 milímetros de mercurio. Ahora sí, reemplazamos en la ecuación que habíamos visto anteriormente que la presión absoluta en el interior de los alvéolos sería el cambio de presión más la presión externa. El cambio de presión, ahí acabamos de calcular 9,8 milímetros de mercurio, más el valor de la presión externa, que no lo tenemos, pero entonces podemos expresar el resultado en función de ese valor de presión externa. Entonces la presión interna, la presión absoluta en el interior sería 9,8 milímetros de mercurio más esa presión externa fuera de los alvéolos. Bien, entonces estos son los dos ejercicios que hemos analizado sobre cálculo de cambio de presión en una burbuja, ya sea de dos superficies o de una superficie. Pasemos a otro tipo de concepto, que es la capilaridad, ¿sí?, que está muy relacionado con todo lo que estábamos viendo de las burbujas. Fíjense que acá en la capilaridad, como han visto con la profesora Charo, hay dos tipos de casos que se pueden presentar. Hay un primer caso, fíjense, acá tenemos un líquido y acá tenemos sumergido un capilar. ¿Qué es lo que pasa? En este caso el líquido asciende, ¿sí?, por encima del nivel del líquido, ¿sí? Y hay otro tipo de casos donde en vez de ascender el líquido desciende. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos líquidos? Por ejemplo, en el primer caso son líquidos que mojan. Entonces ahí se puede hacer, eso ya está muy relacionado con el ángulo de contacto. Por ejemplo, en los líquidos que mojan el ángulo de contacto es 0. Entonces de esa manera, a diferencia de este otro caso, que son los líquidos que no mojan. Bien, el ángulo de contacto acá no es 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro matemáticamente para, por ejemplo, calcular esta altura? Si yo quiero tengo un fluido que moja, sumerjo un capilar
de determinado radio y yo sé la tensión superficial de este líquido, ¿cómo puedo calcular la altura que va a ascender este líquido dentro del capilar? Bueno, esto también partiendo de la ecuación de Laplace, a esto que dice que la altura es igual a 2 veces la tensión superficial del líquido que moja, dividido entre la densidad de ese líquido por la gravedad por el radio del capilar. ¿Bien? Y fíjense que es positivo. ¿Por qué? Porque asciende. Y en el caso de los líquidos que no mojan, es todo lo mismo, excepto que en vez de ascender nos dice que desciende. Entonces ahí el signo negativo. Bien, ¿qué casos hay? Por ejemplo, en los líquidos que mojan, que conocemos el agua, el más común, la sangre. Y en los líquidos que no mojan, ¿qué significa no mojar? Ustedes imagínense que coloquen una gota de un determinado líquido sobre una superficie y ese no se desparrame, si no moje la superficie, sino se quede como una esferita. ¿Como cuál? Han debido ver alguna vez el caso del mercurio. El mercurio, si ustedes colocan una gotita sobre una, no sé, en la superficie que quieran, van a ver que siempre va a estar una bolita. Eso es porque no llega a mojar esa superficie. Entonces son los dos casos que pueden ser de líquidos que mojan y líquidos que no mojan. Bueno, en función de esto, podemos empezar a resolver el ejercicio número 3, que dice capilar de vidrio en agua. Ya sabemos que es en agua, ¿sí? Nos está diciendo algo muy importante. Ya sé que el agua es un líquido que moja, entonces ya sé qué ecuación voy a utilizar. Bien, a ver qué dice. ¿A qué altura se eleva el agua en un capilar de vidrio de radio R, que es de 0,070 centímetros, sumergido en agua? Nos está dando que la densidad, nos están dando la densidad y la tensión superficial del agua. Veamos, entonces, resumiendo los datos, tenemos el radio del capilar, que es 0,070 centímetros, la densidad del agua, los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la viscosidad del agua, que es los 0,072 newton sobre metro. Y lo que nos está preguntando es, ¿cuál es esta altura? Fíjense, ¿cuál es esta altura? ¿Cuánto va a ascender el agua dentro de ese capilar? Entonces, yo sé que es un líquido que moja, ¿sí? El agua. Entonces, agarro la ecuación, que es con signo positivo porque va a ascender. Me fijo, a ver, la tensión superficial está en unidades de sistema internacional, también la densidad, lo único que nos quedaría es el radio. Eso lo pasamos a metros, simplifico centímetro con centímetro y nos queda el radio en metros y empezamos a reemplazar. Reemplazamos, la altura nos va a dar igual a 2 por la tensión superficial dividido entre la densidad, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y el radio que acabamos de calcular, 0,00070 metros. ¿Bien? Hacemos, simplificamos, fíjense que acá abajo tengo un kilogramo, metros sobre segundo cuadrado, eso sería newton, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces este newton de abajo con este newton de arriba se simplifica. Y después tengo acá este metro con este metro, no se simplifican, sino se hacen metro por metro, no se hace metro cuadrado. Y es este metro con este metro se llama metro cuadrado y con el de acá abajo sí se simplifica y nos queda solo un metro, ¿no? Metro cuadrado con metro cúbico y acá abajo nos queda metro. Y efectivamente, esto como es una altura, nos tiene que dar unidades de longitud. Entonces, haciendo la cuenta, nos da 0,021 metros. Lo podríamos pasar a centímetros. Digo, un metro son 100 centímetros, metro con metro se simplifica y ahí obtenemos el resultado de 2,1 centímetros, que va a ascender el agua, ¿sí?, dentro del capilar con respecto al nivel del líquido. ¿Sí? Bueno, pasemos al otro ejercicio, el ejercicio número 4, muy similar al ejercicio número 3, donde en este caso el capilar de vidrio está sumergido en mercurio, ya no es en el agua.
Entonces, si un capilar de vidrio de radio R de 0,085 centímetros se sumerge en mercurio, ¿qué distancia se hunde el mercurio? Entonces ya sabemos que tiene que ser una altura negativa, ¿cierto? Entonces la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico y su tensión superficial es 0,435 newton sobre metro. Bien, entonces lo mismo, datos disponibles, tenemos el radio, tenemos la densidad del mercurio y tenemos la tensión superficial del mercurio. Lo que nos pregunta es la incógnita, lo mismo de ese dato, cuál es la altura H que desciende, es decir, va a dar una altura negativa. Entonces sabemos que es un líquido que no moja, utilizamos la ecuación que tiene el signo negativo. Vemos de acá, lo mismo el radio tenemos que transformarlo a unidades del sistema internacional. 100 centímetros un metro, centímetro con centímetros se simplifican y ahí tenemos el radio en metros. Reemplazamos, tenemos la altura es menos 2 por 0,435 newton sobre metro, por abajo dividido entre, ahí tenemos la densidad 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, por el radio que es 0,00085 metros. Hacemos la misma simplificación que en el anterior ejercicio. Ahí están los newtons, se van, los metros, se nos queda abajo solo un metro. Por lo tanto, el resultado nos queda menos 0,0077 metros. Bueno, lo podemos expresar también en centímetros. Un metro son 100 centímetros, se simplifican los metros y nos queda menos 0,77 centímetros. Entonces, el mercurio desciende por el nivel de mercurio, que está al exterior del capilar, desciende 0,77 centímetros. Bien. Y como último ejercicio, que es también un capilar de vidrio que está sumergido en sangre. Bien. Entonces, un vaso sanguíneo capilar posee un radio de 2,5 por 10 a la menos 6 metros. Ya nos está dando el radio. ¿Hasta qué altura puede ascender la sangre en dicho vaso si el ángulo de contacto es cero? ¿Qué es lo único que nos está diciendo que el ángulo de contacto es cero? Es que es un líquido que moja. ¿Bien? Y entonces nos está diciendo que ahí a 37 grados centígrados la densidad de la sangre es 1050 kilogramos sobre metro cúbico y su tensión superficial es 0,058 newton sobre metro. Veamos los datos disponibles. Tenemos el radio, que ahí nos decía 2,5 por 10 a la menos 6, conocemos la densidad de la sangre y también la tensión superficial de la sangre. Y el dato que nos está pidiendo es qué altura va a ascender la sangre dentro de ese capilar. ¿Bien? Hacemos lo mismo, es un líquido que moja, ya sabemos qué ecuación vamos a utilizar. De ahí me fijo, están justamente todos los datos que nos dan, están en el sistema internacional, entonces directamente es reemplazar los datos. Reemplazamos 2 por la tensión superficial que es 0,058 newton sobre metro y todo eso dividido entre la densidad de la sangre que es 1050 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2,5 por 10 a la menos 6 metros que es el radio del capilar. Hacemos también lo mismo, simplificamos el newton de acá abajo, kilogramo metro al segundo cuadrado con el newton de acá arriba. Simplificamos acá los metros cuadrados con este metro cúbico y así nos queda solo un metro. Entonces el resultado nos da que es una altura muy alta de 4,5 metros y esto debido a que el radio que tiene que tienen estos capilares es muy pequeñito. Entonces cuanto menos radio, más chiquitito, ¿no? El tamaño del radio, es más alto la altura que va a poder ascender este líquido. Con esto hemos concluido la parte de líquidos.